Markdown básico en hilos. Pone básico porque en los hilos solamente van, según Tomás, que es un compañero de la comunidad. ¿Estás por aquí, Tomás? Hola, muy buenas. Según dijo Tomás, sugirió Tomás, vamos a poner negritas, bold, a los textos, enlaces, y yo le añadí con un nofollow, y había algún tercer formato. A ver si lo tengo por aquí. Itálica, bueno, cursiva y enlace. Vale, esas tres cosas. Yo confío en Cursor ahora mismo, en Sonnet, y vamos a trabajar. A ver, ¿quién más está? Antonio, muy buenas. Uy, aquí veo a alguien que yo creo que es nuevo, ¿no? AlePL, buenas. Me pasaba a saludar. ¡Oh, el moquetador! Muy buen tanto tiempo. ¿Cómo ha cambiado la manera de diseñar, eh? Juan, desde los comienzos del canal. No te dejan descansar. No, no descansamos totalmente. Bueno, qué bueno verte por aquí. Hace un momento decía que esto lo sugirió Tomás y sugirió más cosas. Quien quiera sugerir mejoras, cambios y demás, me puede pedir acceso a el repositorio de este proyecto en GitHub, y yo, después de unas preguntas, veré si se lo comparto o no. Seguramente se lo compartiré. Y si se lo comparto, pues la gente va a poder dejar comentarios y demás. Una cosa más mientras que Cursor trabaja. Cuando hablé de este, bueno, me voy a Figma, de este sistema de diseño que estoy montando, en el vídeo anterior que compartí, generé toda esta documentación, pero antes, para mostrarla, generé los primeros tokens, las primeras variables. Para generar eso con Cloud, con la terminal de Cloud Code, utilicé un prompt. Ese prompt está disponible en el último post que publiqué en mi sitio web. Lo voy a compartir ahora, ya que está trabajando. Mirad. Aquí tenéis el post. Y en el post, además de ver el vídeo y tener más información, tenéis un link para descargar el prompt por si lo queréis. En ese repo de GitHub voy a poner el primer prompt y todos los que vengan detrás, porque va a haber un montón. Y ahora sí, vuelvo aquí y me voy a Cursor a ver si hay algo más. Sigue trabajando. Si alguien vio el vídeo de ayer, que deje algún comentario y me diga qué le ha parecido. Intenté hacer en 11 minutos como en los primeros vídeos del canal, 4K. Como dicen los modernos, 100% valor, todo valor. Sí, todas cosas que vamos a usar. Y a mí he quedado bastante satisfecho. Y he recibido varios comentarios, sí que está muy bien. Ojalá, Tomás, ojalá. Por cierto, ¿quién me lo preguntó? Hoy me preguntó una persona de la comunidad, por cierto, de esta comunidad en la que estamos en Discord. Tenéis un link fijado en el chat, además de poder leer el QR. Me dijo si podía mostrar cómo conectar Cloud Code o Cursor con Figma. Pues eso también lo voy a hacer en un vídeo. Y lo haré en Windows y en MacOS, para que los dos mundos tengan información, por lo menos desde este canal. ¿No os parece que hoy Cursor va un poco lento? Toda esta mañana estuve trabajando con las cuentas del trabajo con Opus 4.8. Durante toda la mañana funcionó perfectamente, rápido. Me fui a comer, seguí trabajando un rato más, y ese rato por la tarde, es decir, la mañana de Estados Unidos, la velocidad bajó un poco, pero por la mañana volaba. Ahí hizo cosas gordas, ¿eh?
Ataqué desde cursor a un sistema de diseño y fui generando un design, sí, un design MD. Build limpio, sin errores, solo el warning habitual de chunk size que ya existía antes. Ahora también marco la tarea como, vale, archivos creados, todo implementado. Ok, archivos modificados. Dame lista de comprobación. Va a ser muy fácil, pero se lo voy a pedir. Es decir, me imagino lo que me va a pedir probar. Pues sí que modificó varios archivos, ¿eh? ¿Qué hace cada pieza? Crear hilo, respuestas, combat normal, detalles del hilo, esto no lo entiendo mucho, renderizado, respuestas anidadas, card de feed, blog editor, preview ya existía. Comportamiento de enlaces. Todos los links generados por Markdown Render llevan rel nofollow como le pedí y se abren en una nueva pestaña. Perfecto. Venga, vamos a probar. Por ejemplo, el admin va a generar un hilo nuevo. Nuevo hilo. Este es un hilo con formato. Vamos a meter mi lorem ipsum. Vamos a poner una negrita. Marca la negrita con su markdown. Vamos a poner un link. Bueno, me gusta que haya puesto aquí el input. Lo añade. Faltaba la cursiva, ¿no? Lo último, por ejemplo. Código. También puso código. No se lo pedí y lo puso. No sé si... bueno, a lo mejor habrá interpretado que en el sitio web de una comunidad UX con apoyo de código, un usuario quiera compartir algo de código, pues puede ser. Vamos a poner el cursivo aquí y esto con código. Ok, no tengo vista previa por lo que veo y me dijo que no iba a tener. Vamos a publicarlo. Veamos. Código, cursiva y negrita. Enlace va a tener seguramente el rel nofollow con todo lo demás. A ver, voy a abrir un poquitito más aquí. Correcto, está todo aquí. Bien. Y solamente faltaría ver si esto, que yo le puse el link de mi web, se abre en una nueva pestaña. Perfecto. Bien. Bien. Ahora, voy a ir al otro navegador y voy a probar entrar a hilos. Perdón, a hilos, si lo dije bien. Está aquí el post. Lo voy a guardar, ya que estamos. Aquí en la tarjeta no veo formato. Me parece que está bien por el momento, pero aquí sí lo veo. Y ahora, vale, y también puedo darle formato a la respuesta. Entonces, esto está muy bien. Le meto un lorem ipsum de los míos. Lo dije bien. Ahora. Aquí me gustaría que... Apunta, Tomás, si puedes mejorar la UX de la ventana del text area de respuesta. Hacerlo un poquito más alto y que pueda redimensionarlo o que se vaya redimensionando a medida que el usuario escribe. Le voy a meter una negrita, un código. Va a funcionar igual, pero yo por las dudas lo pruebo. Una cursiva y un link. Vamos a ponerle Magnific.
Publicar. Ok, aquí lo hizo raro. Lo hizo raro y seguramente porque yo habré seleccionado el SID cómodo, con un espacio. Y si puedes, Tomás, apunta algo parecido a revisar cómo se aplican los formatos a partir de una selección con espacio. Ok, esto está, y si me voy al otro usuario, lo verá y lo tiene bien. Ok. Bueno, en principio está bien. Más allá de esto del formato, está correcto. En la home, ¿qué pasa? Hay hilos, no muestran formatos, pero sí están mostrando. Igualmente, esta no es la tarjeta final de hilos, porque este es un diseño viejo. Y a mí no me gustaría que en la vista previa del hilo muestre el formato Markdown. Preferiría que lo muestre como aquí, que muestra el texto plano. Es momento de decirle, por ejemplo, que en el bloque de los hilos de la home utilice la tarjeta de un hilo. Por lo pronto, para ordenar las cosas puede valer, Entonces, yo tal cual, en el mismo hilo, nunca mejor dicho, 48, voy a decirle, actualiza el bloque de hilos de la home para que use instancias del card de un hilo como el que usas en el apartado. A ver, actualiza el bloque de hilos de la home para que use instancias del card de un hilo, coma, como los que usas en el apartado hilos. Bien, me voy, por ejemplo, al perfil del admin, al perfil público del admin, y sus hilos está usando la card que usa en el apartado de hilos, no muestra código. Y esto es lo que le pedí que use en la home. Bien. Si pincha en respuestas, irá a la respuesta dentro del hilo. Perfecto. Hay una cosa que no he probado, lo he pensado hace un momento, pero no lo he probado. Yo, con el otro usuario. Bueno, Tomás, ¿has quedado respondido? En este usuario no puede editar, en ningún momento hablamos de la política de editar lo que un usuario publicó, ¿verdad? A lo mejor eso también hay que ponerlo en la lista de tareas. Esta me la acuerdo yo, Tomás. Me la voy a apuntar yo así. ¿Dónde estás? No. Nunca he usado. Aquí. Momento, Juan, momento. Desde aquí, como hago un nuevo. Es verdad que desde este pantalla nunca uso. Aquí, Juan, aquí. Añade al tareas pendientes un punto para pensar y crear política de edición de contenidos publicados
por parte de los usuarios. Voy a poner distintos roles para que lo hagamos bien. Esto se lo pido a Haiku. No, auto. Aquí no está Haiku, aquí está Composer, me estoy liando. Vale. Ok. ¿Dónde estaba antes, Juan? ¿Dónde está? Hilos. Aquí. Yo le dije que pinte, actualiza el bloque y lo hizo, ¿no? Build limpio. A ver, me voy a probarlo. Uy, vi algo que no me gustó. No sé si hay que A ver, claro. El tema de las acciones no me gustan aquí. Y ahora digo yo, ¿esto también lo tiene? Ay, perdón. Otra vez. Aquí. Mirad. Perdón, Juan. Aquí estoy. En la home me ha hecho el caso que le dije. Pone las cards, pero le pone las reacciones. Y no me gusta que esté en la home. Y ahora que me lo pregunto, pienso, ¿eso también estaba en el perfil? Porque si es así, tampoco me gustaría. Este es el perfil. Bueno, aquí lo ve porque está él, pero el otro navegador, el otro usuario. Vamos a ir aquí. No me gusta. Ahora en principio no me gusta. Le voy a pedir que lo cambie. Ya vendrá alguien y me dirá que lo vuelva para atrás. Pero por el momento lo voy a ocultar. Oculta. Las reacciones. Like, guardar, etc. En la card de un hilo en el bloque hilos de la home y en los hilos que se muestran en el perfil público de un usuario. Cuando publicábamos, bien, ya lo muestra limpio. Cuando publicábamos un hilo que tenía imagen, se mostraba en la home. Vamos a probar otro. Me voy aquí. Mi hilo ilustrado. Le meto una negrita para probar otra vez y vamos a meter una imagen. A ver si tengo algo aquí. No lo estáis viendo vosotros. Teníamos una limitación de tamaño de imagen. Teníamos una limitación. Vamos a ver si tengo alguna imagen por aquí. En este ordenador que uso para streamear nada más. Que sea ligerita. 3 megas, no. Nada. A ver. Si tengo algo en Google Drive. Tengo mi avatar, pero no sé si me sirve. Un momento. A ver, mi disco tiene que haber algo seguro. Tiene que haber algo seguro. No. Sí, aquí tenemos viejas imágenes del canal, pero todas son muy gordas. A ver. Aquí tengo una de 700K. Sí, esta es viejísima. Publicar hilo. Se publica.
Esto no lo vimos nunca. Nueva fila infringe la política de seguridad a nivel de fila. Bueno, el copy es especialito, ¿eh? Dice Tomás, me pasó lo mismo, pensé que era mi base de datos. No, no. Si puedes, Tomás, copio esto en el chat y ponlo en la lista de tareas, por favor. O bueno, en el archivo que vamos a volcar luego, si eres tan amable. Elimino la imagen. Voy a coger una imagen de internet. Un segundito, voy a buscar una en otro navegador. Vamos a poner una imagen que no tenga, por ejemplo, no sé, bird, un pájaro en Wikimedia, que tenga, que sea Creative Commons. Vamos a ver. Un momento. A ver, bird. Imágenes. Herramientas. Derechos de uso. Creative Commons. Vale, aquí tengo uno. Pajarito. Me la descargo. La pongo en el escritorio. Va a pesar nada, me imagino. Aquí estaba el límite de 500K. No, 5 mega. Esa es la mentira. Oh, esto es una cosa nueva, ¿eh? Esto es algo nuevo. Bueno, no lo puedo probar ahora. Y no me deja. Y no tenemos la posibilidad de añadir una imagen a través de una URL aquí. Sí en otros apartados de la web, como en el perfil, en los posts del blog y demás. Tomás dice, hay que ejecutar algo en el SQL. ¿Queréis que lo intentemos solucionar ahora? ¿Qué hora es? Me queda media hora, puedo hacerlo, ¿eh? Vamos a probar. Cursor otra vez. ¿Se lo pongo en un hilo nuevo? Sí, ¿no? Cuando desde un hilo quiero adjuntar una imagen, parece que Supabase, bueno, no, Supabase, bueno, no, le voy a decir una imagen, el proyecto, bueno, me aparece este mensaje. Revisa qué pasa, explícalo y arréglalo. Que lo planeé. Edith dice, échale la culpa a Tomás, completamente. Tomás dice, no lo va a poder arreglar. Yo creo que tú ya lo preguntaste. Te va a decir que son cosas de Supabase. Qué bueno. Aquí le pregunto a Antonio, ¿es momento de dejar Supabase e irnos a otro sistema de base de datos? Lo haría lo haría sin grabarlo y ya volvería con el tinglado montado sobre otra base de datos, evidentemente. Hoy no. Investigando el flujo de hilos, de adjuntos en hilos y las políticas RLS de Supabase, que podrían estar bloqueando la inserción. Y mi pregunta es, si yo ahora, por ejemplo, me voy a este navegador y le digo, vamos a ponerle otra cara, que no sea, bueno, el Glendito no lo quiero cambiar. Vamos a cambiar a este usuario.
Está compartiendo yo el pajarito de... Vale. Yo estoy en mi perfil. Cambiar foto. Aquí sí me deja subir una imagen. A ver, yo voy a subir mi avatar otra vez, que lo tengo en mi máquina. Lo elegí. Es una imagen que cogí de mi ordenador, ¿eh? Error. ¡Oh! Increíble. Increíble. Y si le pongo el pajarito de... A ver. Voy a ponerle una URL un segundito. Vamos a ponerle el pajarito. Al pajarito lo coge bien, evidentemente. Juan Pablo no es un pajarito. Bien. Esta está, ahí sí que hay que arreglar algo grande, ¿eh? Porque... Tomás, Antonio dice, puedes usar Supabase solamente que los archivos de imagen queden almacenados en el hosting y no en el storage de Supabase. Pero si antes estábamos usando el storage de Supabase. Tomás dice, Juan, lo del avatar lo solucionas leyendo la consola cuando le das a subir imagen. En la consola dice el error. No sé si meterme en eso hoy. Vamos a probarlo. Subo la imagen mía de mi ordenador. Me da el error. Lanzo la consola. Y esto estará... Para ver este error, Tomás, tengo que ir a... Lo diré. Consola. Puf. Y aquí está el error, ¿no? Profile section. Me lo copio. Es que yo... ¿Sabes? Subiendo avatar. Storage API error. New row ¿Esto qué cojones es? Copio. Me voy a Bueno, mirad. Aquí está la consola. He cogido el mensajito de error. Me voy a cursor. Y antes del plan, y aquí. Bueno, antes del plan no. Ahora. ¿Puedo activar el ARC? Sí. Cuando quiero subir una imagen, pone este error en mi navegador. No me va a decir nada. El error apunta al avatar, no al hilo. Reviso. Vale. ¿Por qué falla? ¿Cómo arreglarlo? Hay dos caminos. Mejor combinar ambos. SQL en Supabase. Ejecuto este SQL. Tengo el dashboard abierto. Hoy lo procuré hacer. Pego. Ejecuto. Está ejecutando sin errores. Y lo segundo, cambio de código defensivo. Porque la ruta, le digo, ejecuté el SQL. El segundo paso, hazlo tú. Que entiendo que lo va a hacer. Ay. Cambiado. Hecho. Las subidas ya no usan upsert through por defecto. ¿Qué cambia? Cada blow crea un archivo nuevo. Las rutas ya llevan timestamp. Así que no hace falta sobreescribir. No entiendo nada.
Si en algún caso necesitas sobreescribir una ruta fija, puedes pasar upsert through como cuarto argumento. Prueba de nuevo subir el avatar en configuración. Con el SQL que ejecutaste y este cambio debería ir bien. Vamos a ver. Estoy mostrándolo bien. No, me fui al navegador donde tengo el pajarito, pero ahora voy a volver aquí. Cierro consola. Recargo. Todavía soy un pajarito. Cambio. Subir imagen. Cojo. Es un formato PNG. Preguntando si llega a Roma. Gracias, Tomás. Gracias, Antonio. Muy bien, ya está. Ahora bien, ahora bien. ¿Le puedo poner el pájaro en el hilo? Vamos a probarlo. El hilo no está creado. Entonces, voy a hacer un hilo nuevo que ponga mi hilo V2 ilustrado. ¿Sí? Como hice antes, una negrita, vamos a meter el pajarito. Solucionado, muy bien, bravo. Ahora ya funciona esto. Ahora bien, en hilos se va a mostrar el pájaro, perfecto. En el perfil público de este hombre no se muestra e intuyo que no se va a mostrar tampoco en la home. No. Bueno, como este no es el diseño final, no me molesta, pero por lo menos está más ordenado. Bien, 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 bien. Bien. De todo lo que estamos haciendo no queda ningún fleco, ¿no? Solamente queda, sí queda un fleco. Seguramente Tomás lo habrá apuntado. ¿Cuál era? Pues era esto. En el post de Glendito con formato tenía aquí, en la respuesta que hizo este usuario, tenía esto. Voy a hacer lo siguiente. Ya que le voy a preguntar a Cursor. Aquí. Este plan quedó sin nada porque estaba hecho. Review plan, nada. Cierro. En este mismo hilo. Vamos a aquí. Aquí. Voy a hacer lo siguiente antes. Voy a probar a ver si realmente es lo que yo supongo. Voy a dejar una nueva respuesta. Y aquí voy a seleccionar perfectamente 2 o 3 palabras. Bueno, voy a decir 2 sin dejar ningún espacio. Aplico el bold, no hay ningún espacio, se publica. Mirad, ¿veis? El formato se lo renderiza bien. Ahora, si yo le meto otra respuesta y le pongo hago una selección con un espacio en blanco, ¿veis? No sé si lo veis. Publico. Yo creo que va a quedar como aquí. ¿Veis? Ya me había pasado en otros proyectos. Cuando hice mi blog en Astro. Entonces, pero nunca le pedí a Cursor ni a la IA que me solucione el problema. Voy a meter otro hilo. Tengo un problema con el renderizado de Markdown.
Cuando selecciono una cadena de texto y, por ejemplo, aplico bold, aplico negrita, con un espacio al final de la cadena, el Markdown no renderiza bien. La cadena de texto se muestra así, con los códigos Markdown sin renderizar. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Pasa solo con bold? Vamos a probarlo, Tomás. Otro Lorem Ipsum. Y por ejemplo, aquí voy a hacer lo mismo. Así. Y le voy a meter cursiva. Y haré lo mismo con este. Y le meteré código. El código lo hace bien, pero deja el espacio, que no me gusta, pero bueno. La negrita, no, y esto es la cursiva, también la hace mal con la cursiva. Negrita y cursiva. Oh, perdón, aquí estáis viendo, perdón. Estamos viendo el pajarito, sí, Eli. Aquí mostraba que el código lo hizo bien, ¿veis? Pero deja el espacio. Mira. Lo aplica, lo pone en el formato, pero deja el espacio. La cursiva la hace mal. Y el bold también, ¿no? Como aquí. A ver qué me dice cursor. Fix Markdown espacios. El toolbar envuelve la selección literalmente, lo cual viola la spec de Common Mark. El cierre no puede ir precedido por el espacio. La solución es sacar espacios al inicio y fin de la selección fuera de los delimitadores al insertar el formato. Y voy a poner, esto también pasa en la cursiva. Puede pasar con algún otro formato Markdown. Confirmado, la cursiva tiene la misma causa. Revisando qué otros formatos del toolbar se ven afectados. Negrita, cursiva, tachado. Formatos que no se rompen. Código inline, como hemos visto, bloque de código, enlaces e imágenes. La buena noticia, los tres formatos negrita, cursiva y tachado pasan por la misma función. Un solo fix cubre los tres. Le pongo actualiza el plan para arreglar los tres formatos. Tomás dice, momento National Geographic, Dios mío. Qué bueno. Bueno, está cumpliendo. Cursor está cumpliendo, ¿eh? Alcance explícito, negrita, cursiva, papá, verificación, adelante.
mientras que está trabajando, y ahora sí lo voy a hacer a conciencia, en Discord estamos todos los días hablando de UX, de UI y de IA, aplicado al UX y al UI, y los jueves hacemos una charla de voz. Quien quiere participa como escucha y quien quiere habla y comenta, pregunta y pide feedback de sus proyectos. Uy. Estaba mirando la hora porque me tengo que ir. Ok. Hilo, usa. Vamos a probarlo. Con el pajarito, sí, con la cuenta del pajarito, que es el admin. Bien, estoy aquí como admin, me voy a hilos. Me voy a hilo. La verdad es que estoy viendo que podríamos poner un atajo cuando el usuario tiene una sesión abierta, directamente crear un hilo. Venga. Soy el buscador de pájaros. Ok, vamos a ver. Negrita. A ver, yo voy a forzarlo así. Hostia, lo he arreglado. Ya cuando le doy doble clic, evidentemente, si hago así y lo hago a mano, también lo arregla. Fabuloso. Bueno, tanto no, Juan. Vamos a ponerlo con cursiva. Y código. Quisque. ¿Dónde está el quisque este? De los, aquí. A ver. La voy a seleccionar mal aquí. Marco. Le ha quitado el espacio y mantiene el espacio de los dos asteriscos de la negrita con el punto. Publico. Lo hace bien. Dice Antonio, ahora en texto con comillas. Pero, Antonio, aquí no puse en ningún momento comillas yo. Habrá sido un error de selección. Pero no termino de entender cuál es el error de selección. Porque si yo hoy lo forcé seleccionando mal con un espacio antes de la primera letra y lo arregló. Y una vez que lo arreglé, lo publiqué y lo renderiza bien. 58 minutos, me voy a tener que ir. Dice Tomás, antes lo diría Tomás también, habrás seleccionado el espacio vacío en el primer quisque. Pero ya funciona bien por lo que sé. Esto es un Miguel Tía de libro, Tomás. Los viejos del canal saben lo que es un Miguel Tía. Mirad, hoy me tengo que ir, pero más allá de este detalle, todo lo que hicimos funcionó. Y lo que no funcionó, lo solucionamos.